Vamos a comenzar con la segunda sesión de pensamiento lógico. Recuerden que deben tener sus cámaras y sus micrófonos activos para la sesión. Los temas que vamos a ver hoy son los silogismos, específicamente los modos de los silogismos, y vamos a ver los tipos de falacias que existen en la lógica. Antes de ver de lleno el tema de los modos de los silogismos, primero tenemos que recordar qué es un silogismo, cómo está formado, algunas de las reglas que debe seguir y las figuras en las que se puede dar un silogismo. Emiliano, ¿qué es un silogismo? Un silogismo, Sí, ¿recuerdas qué es? pero mm, ¿No te acuerdas? mm, Mariana, ¿tú recuerdas qué es un silogismo? No. Ok. El silogismo es un tipo de razonamiento, pero es un razonamiento deductivo enteramente, o sea que va de lo general a lo particular siempre. Claro que ahorita que vamos a ver las figuras, los modos, sobre todo en los modos, no siempre vamos a ver que haya esta cuestión, pero es por la variedad de los modos. Siempre va de algo general a algo particular y tiene tres términos. Esos tres términos son el término mayor, el término menor y el término medio. Esto de los términos es muy importante para que nosotros podamos determinar qué tipo de figura está siguiendo el silogismo y también para saber los modos que le pertenecen a cada figura. ¿Cuándo sabemos que es el término mayor? Cuando vemos cada uno y digamos, bueno, es que este término es el que abarca más objetos. Por ejemplo, vamos a agarrar el silogismo de todos los gatos son peludos. Fifi es un gato, por lo tanto Fifi es peludo. Ese es un silogismo. ¿Cuáles son los términos en ese silogismo? ¿Quién me dice? Todos son que son peludos. Peludos es uno. Faltan dos. que Que son son gatos. gatos. ¿Son gatos? Ajá. Falta uno. Y Fifi, Son Fifi. todos. Entonces tenemos gatos, peludos y Fifi. Ahora tenemos que ver cuál es el mayor, cuál es el menor y cuál es el medio. El mayor es el que abarca más objetos. En el caso de este silogismo, el mayor sería peludos, porque no se está enfocando nada más en los gatos, sino en todo ser que tenga pelo. Perros, hasta nosotros podríamos entrar ahí. Y ese es el más grande comparado con los otros dos. ¿Cuál sería el menor? Fifi. Porque ahí solo estamos Fifís. hablando de un gato en particular. Entonces, como solo entra un objeto en este caso, quiere decir que es el término más chico. Y ya que determinamos cuál es el más grande y cuál es el más chico, pues el que queda es el medio. ¿Y cómo vamos a reconocer al término medio en un silogismo? Porque ese término aparece en las dos premisas y nunca aparece en la conclusión. Entonces, si ustedes cada vez que vean un silogismo y ven que hay un término que se repite en dos premisas, o sea, lo que está antes de la conclusión, entonces ese es mi término medio y también me tengo que asegurar que no esté en la conclusión. En la conclusión solo están el menor y el mayor, en ese orden.
¿Ok? ¿Hasta ya estamos bien? Ahora, dependiendo de la figura, son 4 figuras que tienen los silogismos. Los términos cambian de lugar. En la figura 1 es la de los silogismos normales, o sea que en mi premisa mayor el término medio está en el sujeto y el término mayor en el predicado. En la premisa menor, el término menor está como sujeto y el término medio está como predicado. Y al final, tanto menor como mayor tienen el mismo orden. Esa es la figura 1, la más común, la más utilizada, la más normal. ¿Cuál es la figura 2? En la figura 2 vamos a cambiar un término de lugar. Y ese término es el medio. El medio cambia de lugar en la premisa mayor. O sea que en lugar de que esté como sujeto, va a estar como predicado y el mayor va a estar como sujeto. O sea, nada más hacemos esto en la premisa mayor para la figura 2 y lo demás se queda igual. En la figura 3 es al revés, o sea que la primera premisa se queda igual que en la figura 1 y lo que cambia es la premisa menor, o sea que ahí voy a cambiar de lugar los términos para que mi término medio esté en el sujeto y mi término menor esté en el predicado. Y en la figura 4 es totalmente revuelto con respecto a la figura 1, o sea que vamos a combinar figura 2 y figura 3 para hacer la figura 4. Cambiamos todos los términos de lugar en ambas premisas y se acabó. Esto es nada más para ponernos en contexto y poder abarcar los modos. Antes de decirles cuáles son los modos, porque son 19, primero tenemos que saber a qué se refiere con los modos. En primer lugar, son las diferentes formas que adopta el silogismo en cada figura según la cantidad y la cualidad de los juicios, o sea, las premisas y la conclusión son juicios. Y también, o sea, ahí los vamos a formular según los 4 últimos juicios que vimos la clase pasada, o sea, universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo y particular negativo. En cada modo van a haber combinaciones de todos esos tipos de juicios y eso pues hace que el silogismo se pueda variar, pueda ser diferente de lo normal. Para que sea más fácil de memorizar, según los sabios de la Edad Media, le pusieron nombres que eran fáciles de recordar. Son 19 nombrecitos que tienen, casi todos tienen 3 sílabas, pero ahorita tiene su explicación. En los nombres que le dieron estos sabios, solo se tienen que fijar en las vocales, que son las que representan a los juicios que ya mencioné, o sea, A, E, I, O. El A es el universal afirmativo, el E es universal negativo, I es particular afirmativo y O particular negativo. Si nosotros sabemos esto y lo recordamos, entonces vamos a saber de qué modo estamos hablando. Como les dije, son 19 modos. En clase los vimos y de todas maneras está la presentación en la plataforma con todos los 19 modos y está separado por figuras, o sea, cuáles pertenecen a la primera figura, cuáles pertenecen a la segunda, a la tercera y a la cuarta, para que tengamos los 19. Ahora, ¿cuál es el chiste aquí? Por ejemplo, yo tengo el modo, a ver, vamos a ver.
El modo Felapton. Vamos a agarrar el modo Felapton. En este modo, vemos que tiene 3 vocales, ¿no? La E, la A y la O. ¿Lo ven? Sí. Ahora, Felapton pertenece a la tercera figura. Antes que nada, en la primera vocal que aparece, que es la E, ahí me está indicando que mi premisa mayor, porque es la primera letra que aparece, mi premisa mayor es un universal negativo, porque es la letra E. La segunda vocal, que es la letra A, me indica que mi premisa menor es un universal afirmativo, porque es el juicio que representa y es la segunda letra que representa la premisa menor. La tercera letra es una O. Esta es mi conclusión. Y me está diciendo, por ser la letra O, que el juicio es un particular negativo. Entonces, cuando yo vea un silogismo que tenga estas letras, pues voy a saber que tiene primero un universal negativo, luego un universal afirmativo y luego un particular negativo. Ahora, como es de la tercera figura, el silogismo tiene que quedar en que mi término medio está como sujeto en ambas premisas. Y el menor y el mayor, según la premisa, pues está como predicado. Vamos a poner un ejemplo. Digan, ningún chocolate es saludable. Luego podemos poner todos los chocolates tienen azúcar. Por lo tanto, algunos, digamos, alimentos con azúcar no son saludables. ¿Ok? Véanlo. Aquí ya vimos que la premisa mayor está respetando la primera letra, que es universal negativo, empieza con ninguno. La premisa menor está respetando la letra A, que empieza con todos, así sabemos que es universal afirmativo. Y la letra O, mi conclusión, que está siendo particular negativo, tiene que tener la palabra algunos y el no en medio. Ahora, los términos. Chocolate es mi término medio y vemos que está en ambas y está como sujeto. Aquí tengo mi término mayor, que son saludables, y el menor, que es que tengan azúcar. ¿Ok? Y en mi conclusión, pues como no puede aparecer chocolate, digo que algunos alimentos que tienen azúcar no son saludables. Y así llegamos a nuestra conclusión y tenemos el modo Felapton, que pertenece a la tercera figura. Y así con todos los modos, con los 19. Lo más importante aquí es que nosotros tengamos muy claro cómo es cada figura y que sepamos casi de memoria qué letra le corresponde a cada juicio.
Así cuando las veamos en la palabra, pues es, bueno, es que tiene estas vocales, entonces debe estar formado así, shalala, shalala. De hecho, durante el semestre hicimos un ejercicio en el que ustedes formaron un silogismo normal, o sea, sin seguir ninguna figura, sin seguir ningún modo, y les pedí que ese silogismo que hicieron lo transformaran según el modo y la figura. ¿Se acuerdan de eso? Era una tarea de participación, pero les Sí. ayudaba para poder retener esta información. La tarea correspondiente a este tema tiene que ver con eso. Para que no se les complique, les voy a pedir exactamente lo mismo. Hacen un silogismo normal que sea totalmente deductivo, que esté formado según sus reglas, como el primer ejemplo que yo les di. No vayan a agarrar ese, pero es como el primer ejemplo. Y ese mismo silogismo lo van a transformar en los 19 modos. Chequen sus apuntes para poder hacer esta tarea. Si no tienen los apuntes... Manda, hija, ¿qué pasó? Podemos usar como referencia. Sí. O sea, todo lo que les sirva, porque algunas veces no tenemos los apuntes porque no asistimos ese día, por alguna circunstancia o porque, pues, algunos no veían bien la pizarra, entonces tenían pena de decir que no veían la pizarra, o sea, la situación que haya sido, pero no tenían la información. Y si no tienen ahorita los apuntes, pues pueden preguntarme cuando estén haciendo la tarea. De hecho, en el proyecto hay ejemplos de silogismos para que ustedes puedan ver, no, pues los silogismos son así. De hecho, lo que tienen que hacer en el proyecto es ver ese silogismo y decir a qué modo pertenece y a qué figura. Pero para que ustedes puedan hacer esa identificación, primero tienen que saber cómo formarlo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de silogismo, el que ustedes quieran, del tema que ustedes quieran. Y ese mismo silogismo lo van a transformar en los 19 modos, cambiando los juicios según el modo y también respetando la figura a la que pertenece, a la 1, a la 2, a la 3 o a la 4. Esa es la primera parte de la actividad 2. ¿Tienen alguna duda? No. No, Emiliano, te veo como que quieres preguntar algo. ¿Seguro? no, maestra. Ok. Sí. Entonces, si este tema está clarísimo y la tarea también. Hay un detalle con la tarea. En las instrucciones, cuando bajan la rúbrica, hay un apartado que dice resultados de aprendizaje y tiene como que dos enunciados ahí. Eso no tiene nada que ver con la tarea. Simplemente es lo que tienen que lograr cuando hacen la tarea. No tienen que hacer nada con eso. Hubo gente que casi me resolvió lo que tenía ahí y no es, no es para resolver. En donde está la descripción, ahí es donde está la instrucción de la tarea y eso es lo que sí tienen que hacer, es lo que tienen que resolver. Y ya después La misma tarea se hace. Sí, en el mismo archivo, como hicieron la actividad anterior. Solo que omitan, o sea, no vean lo que dice resultados de aprendizaje porque eso no se hace. No se hace. Ahora sí, aclarado esto, vamos a ver el otro tema, que son las falacias. Las falacias, recordemos, que son esas, digamos, esos razonamientos que son o están formados más bien
de manera equivocada o se llega a una conclusión equivocada porque pues hay algo que no cuadra. Sobre todo cuando hablamos de falacias formales, pues las falacias formales son muy engañosas porque según la estructura, a simple vista parecen estar correctos. Pero si los analizas un poco te das cuenta que hay algo que está mal. En el caso de los informales, que son bastantitos informales, pues allá se ve claramente que hay una falacia. Y nosotros diario convivimos con falacias. Nosotros incluso las utilizamos y no nos damos cuenta. Pero ahí están. En la tele, si ustedes ven cualquier comercial, en alguno o en todos los que veas, van a encontrar una falacia. Solo que mientras no sepamos cuáles son, no podríamos decir, bueno, es que es tal falacia. No. En el caso de las formales, como les dije, son muy parecidas a cualquier razonamiento, pero cuando vemos la conclusión, incluso desde que vemos los elementos que están incluidos, vemos que hay algo mal. Por ejemplo, tengo aquí, si llueve, entonces el pasto está mojado. Esa es mi premisa mayor. Mi premisa menor dice, no llueve. Y mi conclusión dice que el pasto no está mojado. ¿Qué nos está diciendo ese silogismo? Parece que está bien, pero no. Porque el hecho de que llueva o no llueva no va a determinar si mi pasto está mojado o no. O sea, si yo veo mi pasto y veo que no llovió, no puedo concluir que no está mojado porque incluso podría estarlo porque se derramó algo ahí, porque lo acaban de regar, porque está amaneciendo y el sereno pues le dejó las gotitas de rocío, etcétera. O sea, no podemos determinar con la lluvia si mi pasto va a estar mojado o no. Pero a simple vista y así como está formado, pues parece que es verdad. Por eso los formales son más engañosos que los informales. Las falacias informales son las que tienen irregularidades en sus elementos, o sea, hay algo que no está bien y de alguna manera se ve con claridad que algo no está bien. Se producen debido a errores del razonamiento en los que se cometen engaños del contenido o ambigüedades en el lenguaje. O sea, que dependiendo también del tipo de falacia, pues incluso hay manipulación de información con el objetivo de que la persona a la que le estemos diciendo la falacia, pues nos crea y no nos importa mucho de qué manera nos va a creer, lo único que nos importa es eso y muchas veces usamos esas falacias para obtener lo que queremos, para manipular o incluso nada más para tener algo de credibilidad. En otras ocasiones las falacias no son precisamente con intención, sino que se dice o se escribe algo y está escrito de manera que no puedes entender lo que realmente quiere decir o se pueden entender varias cosas de ese mismo juicio, de ese mismo razonamiento. Por ejemplo, ahorita sí ya vamos a pasar a los tipos de falacias que son bastantes. Para empezar, se dividen en atingencia y ambigüedad. Los de atingencia son los que se hacen con intención y busca relacionar las cosas para que la falacia sea creíble. Y las de ambigüedad son las que hay confusión o provocan confusión y la gente pues ya no sabe exactamente qué quiere decir y se confunde y puede llegar a conclusiones equivocadas.
Primero, en las de atingencia tenemos el ad baculum o apelación a la fuerza. ¿Recuerdan este tipo de falacia? Aviculum. Ad baculum. O albaculum. Sí. ¿Recuerdan a qué se refería? No. Este tipo de falacia lo utiliza mucho la gente que quiere conseguir algo a la fuerza. O sea, que usan el chantaje, amenazas, de alguna manera te hacen sentir miedo para que hagas lo que ellos quieren que hagas. Es muy utilizado o sea, cuando vemos una película y vemos que hay que están los villanos en la película, pues ellos utilizan mucho el ad baculum, o sea que si no haces lo que yo digo, voy a destruir la tierra, o si lo están tratando de chantajear, pues le voy a decir a fulano algo de ti, tu secreto, o le voy a decir X cosa, sea verdad o no, pero van a usar este Una tipo amenaza. de falacia, exacto, para conseguir lo que ellos quieren. Llámese dinero, llámese poder, llámese estar con una persona, etcétera, etcétera. Entonces ahí, si lo aterrizamos un poquito más a la vida real, cuando estamos en una relación afectiva, por ejemplo, de amistad, pues es así como que, pues es que si no me ayudas con mi tarea, entonces le voy a decir a tu mamá que un día te escapaste. Eso es una falacia ad baculum, porque te están chantajeando y la mayoría, por miedo, termina cediendo a lo que dice. El siguiente tipo de falacia es el ad hominem. En este tipo de falacia, para que nosotros tengamos credibilidad ante alguien más, atacamos a otra persona, o si estamos hablando, por ejemplo, de empresas, cuando se hacen las competencias en la publicidad, muchas veces atacamos a otras empresas y eso se ve mucho con los supers. No, pues es que mis ofertas comparadas con las de otros mercados, pues es mejor, ¿no? Y a veces tienen hasta el descaro de mencionar a la empresa a la que están atacando. Y pues es el chiste de esta falacia, que nosotros digamos algo malo o algo que se considere que no está bien en una persona, en una empresa, en un partido político, etcétera, para que digamos, no, pues a esta persona no le tiene por qué creer, pero a mí sí. Pasa mucho cuando, por ejemplo, en los filósofos, pues pasaba que algunos no creían en Dios, o de alguna manera lo creían, sí lo creían, pero de forma diferente, y se ponían en el plan de cómo cómo van a creer lo que esta persona dice si es ateo. Entonces, como es ateo, pues pierde toda su credibilidad. Y esa es una falacia ad hominem porque no tiene nada que ver. La tercera falacia de este tipo es el ad ignorantiam. Cuando nosotros decimos que algo va a ser cierto, aunque no lo sea, pero como no se ha demostrado que no es cierto, pues entonces vamos a seguir considerando como que sí. Ahorita se habla mucho de que si existen los extraterrestres, que si los fantasmas, Dios sobre todo. Ese tema es muy dado a este tipo de falacia, porque como no se ha demostrado que no existe, pero tampoco se ha demostrado que existe, y estamos muy acostumbrados a escuchar que sí, entonces decimos, bueno, mientras alguien no venga y diga,
que no existe, yo voy a seguir pensando que sí. Y lo mismo pasa con los extraterrestres y con los fantasmas. Mientras no tengamos una experiencia cercana con ese tipo de eventos, aunque no lo veamos, pero como mucha gente habla de eso, podemos decir, no, pues es que mientras alguien venga y no diga lo contrario, pues sí, sí hay. Pero no, o sea, primero hay que investigar y todo y tener un criterio propio. El siguiente tipo de falacia es el ad misericordiam. Ese es el favorito de los abogados. ¿Por qué es el favorito de los abogados? Porque para que puedan ganar los juicios, defender a su cliente, pues utilizan, digamos que el hecho de que las personas, los miembros del jurado, sientan compasión por su cliente. O sea, que vean que es una persona buena, incapaz de hacer algo de lo que se les acusa y lo hacen ver así como la persona víctima de las circunstancias, etcétera. Y si lo aterrizamos un poquito más al ambiente escolar, cuando viene alguien y dice, no, pues es que no pude entregar la tarea porque tenía o sea, yo trabajo además de que estudio y pues no me dio tiempo, o el clásico de que tenían muchas tareas y pues hay mucho estrés y ese tipo de comentarios que hacen para justificar el hecho de que no hicieron algo es ad misericordiam porque están tratando de que el maestro sienta pena para decir, bueno, te puedo aceptar la tarea pero con menos puntos o no la trajiste hoy pero tráemela mañana, ese tipo de cosas. El chiste de los que usan esto es pues lograr lo que quieren y que aparte pues sea por razones que rompen el corazoncito de cualquiera. El siguiente es el ad populum. Este está un poquito relacionado con el ad ignorantiam también, porque aquí es cuando la mayoría cree en lo mismo o dice lo mismo. No sabemos si es cierto o no, pero dice lo mismo y como todos creen en eso, entonces pues debe ser verdadero, porque no puede ser que muchas personas crean en algo que no es. Y sí es posible, pero dentro de nuestra lógica social, si varias personas dicen que algo pasa, que algo existe, entonces como borreguitos vamos y decimos, pues es que todo el mundo lo piensa, porque yo no lo voy a pensar igual. Y eso nos evita tener un criterio propio y dejarnos llevar por lo que dicen los demás. Pero sabemos que no siempre va a resultar cierto lo que digan los demás. El adverecundiam, ese es el más conocido, con el que más tienen contacto cuando están viendo un comercial de televisión o cuando están viendo algún espectacular en la calle o cuando ven una revista que tiene anuncios publicitarios. Allá siempre hay adverecundiam. Ese se refiere a que por el hecho de que lo diga una persona con cierta autoridad, una persona famosa, celebridad, entonces consideramos que es cierto, pero por el nivel de autoridad o fama que tenga la persona. El hecho de que pongan cantantes, actrices, actores en los comerciales de shampoo, de maquillaje, de algún producto de belleza, tanto para hombres como para mujeres, el hecho de que esté alguien ahí de renombre, pues ya te dicen, no, pues es que el producto debe ser bueno porque sale X artista. Y eso pues es una falacia porque el hecho de que lo diga un artista o una persona famosa no quiere decir que el producto sea bueno. Igual cuando las autoridades, por ejemplo el presidente, cuando dice algo y es así como que no, pues es que sí es verdad porque lo dice el presidente o lo dice el gobernador o lo dice el alcalde. Ese tipo de falacia pues es el adverecundiam
y es el más común visualmente hablando. El siguiente tipo es la petición de principio. Este es muy curioso porque realmente no podemos distinguirlo así como que muy fácil, pero nos damos cuenta mientras la persona sigue hablando. A veces nosotros, para obtener algo, pues damos como que nuestras razones, pero cuando queremos seguir ahondando en las razones, repetimos lo mismo y lo mismo y lo mismo. O sea que la premisa y la conclusión son iguales. ¿A qué me refiero con que sean iguales? Que yo estoy usando mis premisas y estoy concluyendo lo mismo que ya dije y lo hago, mientras más sigo hablando, más lo sigo haciendo. Por ejemplo, cuando dicen, no, es que le piden permiso a sus papás para salir y le preguntan, no, pero ¿por qué te voy a dejar salir? Y ustedes pues dan su razón así como que, no, pues es que pues yo quiero ir a la fiesta porque necesito divertirme, necesito convivir con mis amigos y esa convivencia es muy importante para que yo pueda estar feliz. Casi casi les están diciendo lo mismo. Y si siguen y pueden repetir incluso lo que ya dijeron en un principio, le cambian un poquito las palabras para que parezca diferente. Y así se van, pero no están diciendo nada nuevo, simplemente repitieron lo que ya dijeron desde un principio y le cambiaron cositas relacionadas a lo mismo. Este es un poquito difícil de identificar, pero cuando ustedes estén hablando con alguien y vean o al menos se den cuenta de que están repite, aunque diga palabras diferentes, entonces está haciendo una petición de principio. Las de ambigüedad, esas son poquitas. Primero tenemos el equívoco. El equívoco es cuando tenemos, por ejemplo, un razonamiento que tiene una palabra, pero que dentro de ese razonamiento, esa palabra tiene significados diferentes. No está usando el mismo significado. En clase les había dicho un ejemplo que va más o menos así como que la muerte es el fin de la vida. La perfección es el fin del ser humano, algo así. Por lo tanto, la muerte es la perfección de la vida. Ahí el equívoco está en la palabra fin, porque en donde dice lo de la muerte, está hablando de fin, de final, de que ahí se terminó. Y cuando habla de la perfección, la palabra fin está siendo utilizada con el significado de que es un objetivo, de que es algo a lo que queremos llegar. Entonces, cuando concluimos, como no se está usando el mismo significado y dice la muerte es la perfección de la vida, o sea que todos queremos morir, en pocas palabras, para ser perfectos. Y no. ¿Por qué? Porque estamos usando mal alguna palabra, porque no estamos utilizándola con el mismo significado en todo el razonamiento y por eso es equívoco, está mal. Los de la anfibología, eso también son bastante cómicos. Las falacias que tienen que ver con anfibología porque están mal redactadas al grado de que se pueden entender varias cosas de ese razonamiento. En una ocasión me tocó ver, lo vi en una foto que le tomaron a un jabón. Ese jabón, pues dice que es un jabón para niños con forma de hipopótamo. Y ahí, ¿tú qué entiendes? Que el jabón tiene forma de hipopótamo y lo utilizan los niños.
Y también se entiende que para que ese jabón sea efectivo, el niño que lo use tiene que tener forma de hipopótamo. Entonces está mal redactado y es una anfibología porque podemos entender varias cosas de lo que dice ahí y se presta a confusión. Por último está la falacia de división, y esa falacia de división tiene dos variantes. Que nosotros consideramos porque una totalidad de algo tiene cierta característica, entonces cada parte tiene la misma. Por ejemplo, cuando decimos, no, pues es que en general, los primeros años de preparatoria pues son distraídos, por ejemplo. Y por decir en general que todo primero de preparatoria es distraído, decimos que cada estudiante de primero de preparatoria es distraído y realmente no es así. Esa es la primera vertiente de la división. La segunda tiene que ver con que nosotros concluimos que las propiedades que tiene un conjunto pues son de los que forman ese conjunto. Es un poquito parecido al primero, pero es así como que si yo tengo, o sea, si, por ejemplo, las partes del cuerpo, decimos que, o los órganos, que si la piel con cualquier cosita se daña, o sea, si yo le paso un filo, me voy a cortar. Entonces, puede ser que mis huesos, si yo les llegara a pasar un filo, también se va a cortar. Claro que no nos vamos a poner a averiguar eso porque, pues, ¿quién va a querer llegar hasta el hueso, verdad? Pero la piel y el hueso no son iguales, forman parte del mismo cuerpo, pero no quiere decir que si uno tiene una característica, el otro también la va a tener, aunque estén en el mismo lugar. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Hay dudas? Sí. No. Ok, entonces, la segunda parte de la actividad número 2, que es la relacionada con falacias, ahí pues también está la presentación en plataforma para que vean todos los tipos de falacias y van a hacer un ejemplo de cada tipo. Pero no se vayan a confundir, porque luego cuando digo tipo se va nada más a tingencia y ambigüedad. No. Es un ejemplo de una falacia formal, empezando por ahí. Es un ejemplo de falacia formal. Uno de ad baculum, uno de ad hominem, uno de ad misericordiam, de ad ignorantiam. Tienen que abarcar todos los tipos de falacia. Y en el caso de la división, que es el que tiene dos vertientes, ahí pueden hacer un ejemplo de cada una o pueden elegir una y hacer el ejemplo. Ahí no voy a ser tan exigente porque son muy parecidos. Pero tiene que haber un ejemplo de cada uno y se hace en el mismo archivo. Hacen la primera parte, que es la de los modos del silogismo, y enseguidita hacen los ejemplos de las falacias. Obviamente tienen que poner qué falacia es. O sea, ad vacunum y ponen su ejemplo. Ad hominem ponen su ejemplo. ¿Sí quedó claro? Y lo mismo va a pasar con los modos. Sí. Sí. Tienen que poner, por ejemplo, Bárbara y el silogismo correspondiente a Bárbara. Felapton y el silogismo. Así. Para que yo pueda revisarlo mejor y pueda decir, no, pues es que sí está bien o está mal porque no es el tipo de falacia o porque no es el modo que debe ser. ¿Sí quedó claro? Sí. Esa actividad vale 15 puntos
igual que el anterior. Y ya califiqué sus actividades anteriores. Y como les dije, hubo el detallito de que hubieron personas que se agarraron los resultados de aprendizaje y los trataron de resolver y no era así. Pero básicamente todos salieron bien. Hubieron algunos errores en cuanto a los juicios analíticos sobre todo. Y en la parte de los tipos de conocimiento, pues era una reflexión y algunos lo pusieron como puntos de que, bueno, ese tipo de conocimiento y pongo mi ejemplo. Y no era así, pero la mayoría salió bien en esa actividad. O sea, nadie sacó menos de 10 puntos. Y pues la siguiente sesión es el viernes. En esa sesión ya les voy a dar sus calificaciones. O sea que la actividad 2 y el proyecto quedan para mañana, antes de las 5 de la tarde. Es igual. Y como el proyecto, pues me imagino que algunos habrán medio leído qué tanto es el proyecto. Son unos ejercicios nada más y no están muy complicados. Incluso algunos pudieron ya empezar a adelantarlo para tener menos que hacer. Pero esos dos, el ADA 2 y el proyecto, son para mañana antes de las 5. Ya saben que si tienen alguna duda o si tienen algún detalle con la plataforma, pues me lo mandan a mi correo para que yo sepa cuál es el problema o cuál es su duda y lo resuelva lo más pronto posible para que su tarea esté bien. ¿Tienen alguna duda? No. No. Ok, la sesión del viernes es a la misma hora, a las 8 de la mañana. Les voy a poner el link en la plataforma para que puedan entrar. Y por favor, ya les dije, tienen que llegar puntuales y necesito ver sus caritas y escuchar sus voces para que yo pueda saber que sí están ahí. ¿Sale? Sí. Okay. Ok, entonces si ya no hay dudas, entonces nos vemos el viernes a las 8 de la mañana. Cuídense mucho y hagan sus actividades, por favor. Nos vemos, chicos. Okay. Bueno, maestra.